Vale, chicos, os cuento una cosa rara que estoy haciendo y que está pasando. Hoy estoy grabando esto el viernes 31 de enero por la mañana y ya se sabe cuáles han sido los finalistas de Benidorm Fest. Lo que pasa es que yo ayer, mientras cenaba, estaba viendo, pues de fondo, la segunda semifinal y no he visto quiénes han pasado a la final. ¿Y qué pasó? Que yo estaba ahí de fondo cenando y me llamó la atención así desde lejos un artista que he venido a analizarte hoy, porque no entendí nada. Escuché más o menos que cantaba bien y me produjo mucha inquietud. No tengo ni idea si ha pasado a la final o no. Lo vemos al final del vídeo. Quédate conmigo y lo vemos juntos, ¿vale? Tú ya lo sabrás, me imagino, pero bueno, así ves mi reacción, etcétera, etcétera. Si pasa a la final, pues este vídeo tendrá más visitas. Si no pasa, pues tendrá menos visitas. Pero bueno, yo no me quiero ceñir a eso, sino creo que es algo interesante. Estoy hablando de Teresa y de la canción La Pena, que me llamó un poco la atención ayer, no la vi muy bien, pero he querido grabar este vídeo para reaccionarla de verdad juntos y así vemos un poquito la semifinal de ayer. Como siempre, quédate hasta el final, me dejas un comentario al final con tus impresiones y sobre todo antes de empezar, suscríbete al canal y activa las notificaciones y la campanita si quieres ver sobre todo más vídeos de Benidorm Fest y de Eurovisión, que vendrá en breve. Pues no te pierdas los próximos, suscríbete al canal y activa las notificaciones y la campanita, que es la forma que tengo de que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo. Bueno, sin más demora, te voy a ir contando cosas, pero yo de primeras voy a poner el vídeo y voy a ir parando, pues vamos a ir analizando como hacemos siempre. Vamos allá. Con el Gucci en la cintura y la mano en la cadera, presumiendo de churas, yo pasaba por tu vera. Vale, vamos a empezar por el principio. Esto es curioso, ¿no? O sea, esto va a ser una copla como llevada al Europop, que se llama, ¿no? Va a tener fragmentos de copla castellana, española, vamos a decir, una copla tradicional. Y vamos a escuchar un toque más moderno. Todo esto que te digo aquí, siempre cojo apuntes y antes de escuchar bien la canción, pues cojo ideas, veo qué dice el texto y veo un poquito todo eso, ¿eh? Seguimos. Por mi nombre, me mirabas las historias, diste la vuelta a mi vida, como vuelta hasta una noria. Fijaros en el vestido, yo creo que ahí tiene colores. O sea, no llego a entender muy bien, pero tiene ahí un poquito de fútbol, ¿no? De banderas de fútbol, si no me equivoco. Seguimos. Me quisiste y no pensaba que fueras a abandonarme. Hubiera sido tu esclava con tal de poder mirar. El hombre todo lo destruye, pero siempre deja huella. Es la pena que se queda y yo que me quedo con ella. Vale. Vemos de primeras. A ver, chicos, vamos a sentar las cosas. Tengo muchas cosas que contar y vamos a ordenarlo. Lo primero es que me sorprende mucho la voz bonita que tiene. Tiene una voz, aunque la canción es de pena, de rabia, de frustración, etcétera, que ahora vamos a hablar, ahora te voy a contar de qué va la vaina, de qué va la historia. Se le nota que tiene una voz lírica muy bonita, que tiene una voz que resalta. Ella es compositora, ella es graduada en composición y producción musical, formada en canto, en baile, en interpretación musical. Se le nota que tiene formación y eso se ve al ojo. Eso es lo que vi ayer mientras cenaba, es lo que vi ayer, dije, uy, esta me llama la atención, ¿no? No es una cantante cualquiera, te puede gustar más o menos como siempre, puede cometer errores como siempre, que creo que ayer escuché alguna desafinación o algo así, pero bueno, que eso son cosas puntuales del directo. Eso sí, se le ve que tiene algo, ¿no? Yo por lo menos le veo que tiene algo. Si tuviera que casarme, yo lo haría con la pena, que siempre duerme a mi lado y es la más fiel compañera. Vale, chicos, y ya veis la copla, ¿no? Hemos llegado con la copla. Na 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 na. Si tuviera que casarme, yo lo haría con la pena. Y ahí tenemos, si no me equivoco, cascabeles, ¿no? Clave, no sé qué instrumento. Castañuelas, perdón, castañuelas, que digo cascabeles. Castañuelas, creo. La pena, el tema de la pena es curioso porque, o sea, el mensaje en general es que la pena
que le dejan a ella, sobre todo especialmente los hombres, ¿no? Entonces dice, la letra dice, no encuentro mejor marido que la pena. Es como que se quiera casar con la pena porque está harta ya de la pena que le dejan las relaciones con los hombres. Ella se viste de negro como un hombre en el altar, pero de ella no me escondo cuando tengo que llorar. Ay, María Macarena, no encuentro mejor marido. Vale, y está jugando todo el rato, esto no lo vi ayer y tampoco lo tengo escrito aquí, pero veo que está jugando todo el rato con elementos del fútbol. Entiendo que es una crítica un poco a los hombres no a los hombres, sino a las personas que solo ven fútbol, etcétera, etcétera. Yo creo que es un guiño. Muchos equipos de fútbol estarán contentos con esta canción, madre mía. Es un poco dura, es un poco crítica. Por un lado, original, pero por otro lado, original con el tema de la copla, moderno, etcétera. Pero por otro lado, crítica, se le ve crítica social. Ay, qué la pena. He buscado La chica de Teresa, si me estás escuchando o si nos está escuchando alguien cercano a ti, tienes una voz maravillosa, ¿eh? Me encanta su voz, me gusta muchísimo su voz. Y por lo que veo también tiene dotes de baile, tiene muchas cosas para triunfar. Y por eso pasó a la semifinal. Luego veré si ha pasado a la final o no. Yo de primeras es que tampoco he visto todas. Vi algunas, pero para mí te puede gustar más o menos. Creo que podría mejorar cosas. Pero le veo en la final. O sea, para mí, yo sí tiene elementos de final, esta chica. por las redes a un hombre que me comprenda, o que no sea un cobarde, o que al menos no me mienta. Echo de menos quizás un poquito, esto es muy fácil decirlo aquí sentado, analizando el vídeo, etcétera, y muy difícil de hacerlo en un directo, ante tantísima gente y sobre todo moviéndote un montón, ¿eh? Echo de menos quizás un pelín de afinación en algunos momentos. Le queda poco brillante eso, para mi entender. Que beba de mis deseos, se lo tome con paciencia y que no termine antes de lo que dicta la ciencia. Toma ya. Pero Madre. O sea, si no pasa a la final es porque no gusta tanta crítica, estoy seguro, ¿eh? Estoy seguro. Madre amor hermosa. Bueno, yo estoy diciendo si no pasa o si sí pasa, porque yo no lo sé, ¿eh? Ya lo sabes. O sea, hoy no lo he visto yo todavía, si pasa o si no pasa. Luego lo vemos juntos. ¿Qué quiere decir? Que habéis visto ese gesto con el tanga, etcétera, etcétera, ¿no? Es como todo el rato una crítica al género masculino, yo creo que en términos generales, ¿no? Ese género masculino básico que está todo el rato que si viendo el fútbol, que si tal, no sé, como tiene ahí algo con los hombres esta chica, esta mujer. Y esta es una crítica, porque eso lo ha dicho ella, es algo que ella ha vivido, que le han dejado mucha pena a muchos hombres pues yo qué sé, por no priorizarla, por no cuidarla o no sé qué. Y esto lo está extrapolando, lo está sacando con esta canción. no existe ese hombre, ni en real ni en Instagram. Pero ya no me hace Un toro. A ver, aquí, chicos, me estoy perdiendo. ¿Un toro? ¿Un toro? Bueno, lo único que le pillo es... Bueno, al ser una copla, las coplas son de Castilla, ahí hay toros. O está hablando de los cuernos, o está hablando de la gente que le ha aficionado a los toros. Un poco crítica también. falta la pena, me voy. Si tuviera que casarme, yo lo haría con la pena. Entonces, esa parte me está gustando mucho. Esa parte me parece mejorable. Me parece mejorable. Que ella, ya os digo, que subir a un toro ahí ante tanta gente es normal. Es normal, ¿no? Eso me parece que se podría mejorar. Y yo creo que ella, creo que estaría de acuerdo. Vamos, que no es algo que tal. El tema del toro, ya sabéis que lo estoy viendo por primera vez. Ayer vi dos cositas, pero es que no lo vi y tal. El tema del toro, ¿me podéis explicar en comentarios qué es? Porque entiendo que es lo que todos pensamos que es, ¿no? Que está criticando a los hombres y los cuernos y todo esto. El tema del toro creo que va un poco por ahí, ¿no? Si no, corregidme. Que siempre dormí a mi
Espera, ¿qué pone atrás? ¿Qué pone atrás? Vamos a verlo. De Teresa. Ah, de Teresa, su nombre. Que siempre duerme a mi lado y es la más fiel compañera. Ella se viste de negro. Por ejemplo, este agudo es tremendo. Ella está haciendo na 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 na. Ella se viste de negro. Esa parte que la está haciendo rollo un poco más voz de cabeza, etcétera. Voz de cabeza un poquito. Le queda estupendamente bien. Muy bien, muy bien. También he visto que ella... lo que más me gusta es la unión entre la copla y un europop, que se dice, ¿no? Ayer cuando lo escuché de fondo... me preguntaba si la copla estaba como bien metida en la canción, pero hoy me está gustando más aún. Y esto me está recordando a que ella tiene una canción por la que ha sido más conocida, que ha sido Pirulí, que lo sacó creo que hace 8 meses, que me parece muy curiosa porque mezcla el chotis tradicional de Madrid, porque es una canción típica de Madrid, que ella es de Madrid, con electrónica, ¿no? Con sonidos electrónicos. Os recomiendo verla. Yo lo he estado viendo un poco para hacer esta reacción y la verdad es que tiene gancho, me gusta. O sea, ella es de estas artistas, me parece, que te puede gustar más, te puede gustar menos, pero por lo menos no te deja indiferente. Te lleva algo, te da algo, ¿no? Te hace una propuesta. Que ayer en otros de la semifinal, pues me dejaron un poco... Ya te digo que lo estaba viendo de fondo, pero me dejaron un poco así imparcial, no me decían nada. Esta sí te dice. Hombre en el altar, pero de ella no me escondo cuando tengo que llorar. No encuentro mejor marido. Ya, no sé si el mundo está preparado para esto, ¿no? O sea, no sé si Eurovisión está preparado para esto, quizás. Es como demasiada frustración crítica seguida, que la puedo entender y la entiendo y me gusta incluso. No la comparto al 100%, pero quiero decir, no la tengo que compartir. O sea, es algo que es una propuesta que me parece interesante, pero quizás, claro, en estos aspectos, luego le vamos a preguntar, por cierto, a ChatGPT, a ver a qué valoran los jurados de Benidorm Fest para pasar a la final. Pero no sé si es demasiada crítica, ¿eh? No, o sea, es muy duro. Todo el rato crítica. Es un poco, pues eso, crítica todo el rato, social. Oh, macho. No, sí me gusta, ¿eh? Sí me gusta, pero hay que entender también dónde estamos yendo y que esto es... Benidorm Fest elige una canción para Eurovisión que lo va a ver todo el mundo, ¿no? No sé. También vi otra propuesta en la que no me gustó, por cierto, lo voy a decir abiertamente, en la que le tocaban un pecho de primeras a una de las candidatas, a una artista. No sé si hace falta llegar a eso. Le vemos que tiene muchas dotes, que tiene mucha habilidad con su voz, o sea, puede hacer lo que quiera. Una pena, ese tipo de cosas, portamentos, romper la voz, eso es de gran artista, lo está haciendo muy bien. O sea, tiene mucho potencial, lo estoy viendo. De Teresa, tiene ese potencial. Chicos, ¿habéis visto el balón de detrás? Ahora voy entendiendo cosas, ¿eh? El balón de detrás con un tanga, con un toro. Madre mía. A nivel de canción, musicalmente hablando, tiene muchos cambios y eso la hace complicada, pero la hace rica también. O sea, tiene este cambio así como de modalidad que ha hecho, ¡wow! Es muy chulo. Lo hace difícil de cantar. Eso sí, la canción es... a mí me gusta, por lo menos, ¿no? A mí me gusta mucho cuando se mezclan cosas tradicionales, quizás en este caso de España, de Castilla, etcétera, con otro tipo de cosas, ¿no? Se le ve... que está trabajado, que ha tenido creatividad en ese sentido, y yo creo que a la gente, sobre todo de España y de fuera de España, ¿no? Le puede gustar mucho esta copla metida con este electropop. Sin pedir permiso se han llevado mi corazón. Dentro de mi pena es lo único que hay. Por ejemplo, este final... es una voz tremenda. Es una voz
Súper buena, súper bonita, muy bien. A ver. Me gusta mucho la valentía de ella. Me gusta mucho como que hace lo que quiere, libertad absoluta, y luego hace chimpón, como que le da igual, ¿no? Un poco. Me gusta este tipo de artistas, de personas que se sale un poco de lo común, porque estamos hartos ya de escuchar lo de siempre, los acordes de siempre, el ritmo de siempre, el estilo de siempre, estamos muy cansados. Y ella, pues, hace una propuesta diferente, ¿no? Bueno, entonces, hay muchas cosas que comentar, ¿eh? Muchas cosas que comentar. Es que fíjate, lo del toro... A ver, a mí, ya os digo, a nivel musical me gusta. A nivel de propuesta musical me gusta también. Quizás me chirría un poco tanta crítica, tanta frustración, pero porque yo soy así, ¿no? No sé vosotros. Entonces, ahora vamos a ver si pasó o no pasó, porque yo no lo he visto, ¿no? Yo no lo he visto. Entonces, voy a ir preparándolo mientras os cuento. Tengo el vídeo incluso. Lo que os decía, que no sé si pasa. Musicalmente yo creo que pasa. O sea, yo le pasaría. Quizás si no os pasa, es más por ver si esto encaja para una posible Eurovisión. Ya sabéis que luego, o sea, ahora se eligen a los finalistas. Ayer se eligieron a los finalistas, que creo que será el domingo la final. Y luego de ahí sale la canción que va a Eurovisión. Creo que los finalistas son 4. Entonces vamos a ver. Esto fue como dijeron, pues quién pasa a la final, ¿vale? El jurado. Mira, justo ella está ahí, de Teresa está ahí, justo. Propone que pase a la final del Benidorm Fest Melody. Ah, esta es una chica. Sí, no creo que también vi de reojo, a ver. Ah, sí. El jurado. Creo, sí. Bueno, no sé decir mucho, pero bueno, vosotros sabréis más. Propone que pase a la final del Benidorm Fest J. Cabello. J. Cabello. J. Cabello. Lo escuché también, chicos. J. Cabello hacía yo creo que una actuación con mucho autotune, no una gran voz, pero sí una canción como muy actual, ¿no? Puede ser, o sea, como las que solemos escuchar actualmente. Nada de lírico y todo eso, ¿eh? Ya lo veremos si queréis. Benidorm Fest. Tercer finalista. Melómana. Wow, chicos, por ahora se queda fuera, ¿eh? A ver, vamos a ver. Melómana, yo creo que a ella también le escuché un poco. No me dijo nada en particular, creo, ¿eh? Es que estoy hablando de memoria. Y finalmente, como cuarto candidato, el jurado propone que pase a la final del Benidorm Fest. Esta chica, la pobre, está fatal, ¿eh? Esta es la del pecho que os he dicho. Mawot. Oh. Mawot, este sí le escuché. Este hombre creo que se presentó hace 20 o 20 y tantos años y luego se ha vuelto a presentar, me parece. Los espectadores. Vale, vamos a ver. Con sus mensajes, llamadas y votos a través de la aplicación. Vale, espera, que me estoy perdiendo. Han elegido 4 y ahora eligen otros, ¿no? De RTV Play. Quiere... ¡J. Cabello! O sea, le han elegido 2 veces a J. Cabello, si no me equivoco. Los espectadores con sus llamadas, mensajes y votos a través de la app de RTV Play quieren que pase a la final. ¡Qué tensión! ¡De Teresa! Entonces pasa a la final, ¿no? Ha pasado. ¿Esto es qué pasa? Jo, ya me estoy liando, ¿eh? Tengo que mirar un momento luego los resultados en papel. Seguimos. Los espectadores con sus mensajes, llamadas y votos a través de la app de RTV Play
Benidorm Fest. A ver. ¡Melody! Melody. O sea, ya hay varios que han elegido 2 veces, ¿eh? Madre mía. A ver, yo, chicos, ahora voy a cortar el vídeo y voy a mirar bien los finalistas porque ya no me fío de nada. Pensaba que eran 4, estoy viendo 8. Y por los espectadores, con sus mensajes, llamadas y votos de Wplay, quieren que pase a la final del Benidorm Fest. ¡Melómana! Melómana. A ver, pero estos se están repitiendo como lo mismo, ¿no? O sea, como decir, los mismos espectadores han votado muchos lo mismo que el jurado. Vale, chicos, al final me había hecho un lío y normal, ¿no? Porque si no me informo de cómo van las votaciones es normal. Han pasado a la final, ya sabéis, que Melody, J. Cabello, Melómana y Mawot. Entonces, por lo tanto, nuestra de Teresa no ha pasado a la final. No ha pasado a la final. Se me ha ocurrido preguntarle a ChatGPT también. Voy a poner por aquí porque ya digo, ¿qué va a pasar? ¿Qué es esto? A ver qué criterios de evaluación tiene el jurado de Benidorm Fest para que pasen las propuestas, ¿no? Porque me sorprende cómo algunos han pasado y otros no, pensando yo que creo que es mucho mejor la propuesta esta, ¿no? Y me dice que, teniendo en cuenta estas cosas, ¿no? Esto que voy a decir ahora. Calidad vocal y técnica. Originalidad de la canción. Presencia escénica y carisma. Puesta en escena y dirección artística. Y proyección internacional. O sea, si la propuesta tiene potencial para impactar fuera de España, ¿no? Y sistema de votación ha sido 50% la puntuación del jurado. Y luego el 25% demoscópico, que es que llaman a ciertas personas, 350 creo que son, y televoto 25%. Esto creo que ha sido así. Entonces, claro, yo en resumen, me sorprende mucho que hayan pasado algunos a la final, pero esto es como siempre, ¿no? Me sorprende que gente casi sin afinación y sin voz y con necesidad de autotune pase a la final y que no dice casi nada, y luego haya otras propuestas como esta, que evidentemente de Teresa podía mejorar ciertas cosas de afinación, etcétera, pero la propuesta es buena, la calidad vocal es buena, la propuesta escénica es buena, la propuesta en sí de la canción yo creo que es buena, tiene gancho. Se haya quedado, no sé si ganar o no ganar, porque no he visto todos, pero se haya quedado fuera, me parece como muy llamativo, ¿no? Benidorm Fest, si queréis un nuevo jurado que vea las cosas de otra forma para el próximo año, aquí me tenéis el email por aquí abajo. Nada, fuera bromas, bueno, pues se ha quedado fuera de Teresa, con la pena. Creo que hemos analizado más o menos la canción, espero que te haya parecido interesante. A mí me parece interesante sobre todo la combinación de la creación de la canción en sí. Lo veo más duro, lo he visto más difícil quizás. Por lo que la han podido más rechazar ha sido porque ha sido un poco vulgar quizás o demasiado la crítica. Puede ser. Hay que tenerlo todo en cuenta porque, como os digo, esto tiene que ver, el jurado tiene que ver a ver si esta canción puede verse fuera de España, ¿no? De manera internacional. Y no sé. Eso más que quién sabe qué tipo de estilo están buscando este año. Ritmo, estilo, propuesta musical. Porque no siempre hace falta que sea todo tradicional y que nos recuerde a España. Mira Chanel, ¿no? Hacía otra cosa totalmente diferente y quedó bastante bien. Entonces, bueno, espero que os haya parecido interesante. Lo he hecho con mucho cariño. Ya me sé cuáles son los finalistas entonces de este año. Déjame en comentarios todo lo que quieras, más información o todo lo que sea. Y también déjame en comentarios si quieres que reaccione a otra canción más o me recomiendas alguna otra cosa interesante. Vale, ya que esta vez no he podido reaccionar a nada. Esta es la primera reacción que hago a Benidorm Fest. Así que nada más. Déjame tu comentario por aquí, ayúdame a compartir este vídeo, comparte este vídeo con alguna persona que creas que le puede parecer interesante, saber un poquito más de la pena y de Teresa. Y nada más, suscríbete al canal, activa las notificaciones y la campanita para no perderte los próximos vídeos. Y me ha encantado tenerte hasta aquí. Déjame un buen like, déjame tu comentario con sugerencias o con lo que quieras. Una pena, pero yo creo que le ha servido a de Teresa mucho como exposición, porque mucha gente le ha conocido, como nosotros, que yo le he conocido aquí, y seguramente pues tenga más impacto en su carrera musical. Así que nos alegramos un montón desde aquí, me alegro un montón, y un fuerte abrazo a todos. Vale, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Chao.